Hola, ¿qué tal a todos y todas? He visto los videos relacionados con la temática con la que hay que hacer este trabajo. Eh, eh, a ver, desde la materia y viendo más o menos las cuestiones de la cultura, a mí me interesó mucho en relación al primer trabajo práctico obligatorio, la cuestión de cómo se va, eh, se va realizando esta cuestión de lo local y lo global. Por una parte, me interesa todo lo que es la educación en la parte de la región de Racaipampa, que fue la elegida por, por mí, en esta cuestión de cómo se conjuga lo global, la educación establecida por Occidente, y lo local. Eh, cómo hay conflictos culturales entre uno y otro, y cómo esas culturas tratan de, en ese conflicto, de ponerse de acuerdo para poder tener una educación que pueda estar dentro de los parámetros establecidos entre uno y otro. En este sentido, me pareció interesante la perspectiva de Racaipampa, que proponía una educación que se respete la parte de la cosecha, porque culturalmente los campesinos indígenas en Bolivia mucho no les gusta que se diga pueblos originarios, pero los indigenistas planteaban esta cuestión de respetar las fechas o el periodo de cosecha, de recolección, que es una cuestión de traspaso de la cultura, de trabajo cotidiano de ellos, y cómo la educación hegemónica occidental planteaba otros parámetros y otras formas eh, de plantear la educación. Desde una idea más, podríamos decir, occidental, occidental en la relación del tiempo. En este sentido, cómo la globalización entra en conflicto con lo local y cómo establecer una glocalización. Eh, y en esta perspectiva, la glocalización la plantearía desde una mirada más de establecer políticas educativas o una educación teniendo en cuenta lo local, es decir, que se pueda armar una perspectiva dialógica entre uno y otro y pueda transformarse esa cuestión, ese sistema educativo en algo beneficioso para las futuras generaciones y poder plasmar una educación tendiente a la educación popular, a la educación dialógica y no una educación bancaria, hegemónica, que no tiene en cuenta la perspectiva o la cultura local. En esta cuestión, entre uno y otro, entran en conflicto y me parece muy interesante ver el conflicto cultural de esas regiones y poder plasmar una idea local que pueda tender o dar una idea relacionada a una perspectiva sinérgica, dialógica de educación. Eh, desde esa mirada y desde esa perspectiva me parece interesante ver la globalización con una mirada crítica, con una mirada que más allá, estoy de acuerdo con otros compañeros o otros videos de otros compañeros, que la globalización permitió la universalización de muchos derechos, también no ha tenido en cuenta lo local y cómo implantar ciertas políticas locales eh, a partir del contexto, teniendo en cuenta el contexto. Y se plantea políticas locales a partir de una idea relacionada con lo global. Entonces ahí
esa es mi idea y esa es la cuestión que me interesaría poder plasmar en los futuros trabajos. Bueno, gracias a todos y todas, les mando un abrazo, me extendí un poco, pero bueno, les mando un abrazo.